Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Los niños pueden pasar a su salón. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta noche en la cual nos permites estar aquí reunidos. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que aunque muchos vienen de sus trabajos, Señor, otros ya no vienen de su trabajo, pero organizan sus tiempos para poder estar aquí, para poder venir y escuchar tu mensaje, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque pones en ellos el querer como el hacer, tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque se esfuerzan por poder estar aquí para venir, Señor, y estar en unidad con los hermanos. Señor, en esta noche te pido que me ayudes, Padre eterno y glorioso, para poder exponer el tema que vamos a ver en esta noche. Que me des sabiduría, que me des entendimiento, Señor, que podamos exponerlo de una manera correcta. Que no sean mis emociones hablando, Señor, o que no sea yo añadiendo cosas en las cuales, Señor, terminemos cayendo en especulaciones solamente y no en lo que dice tu santa palabra. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos, pues retomamos nuestro estudio de Apocalipsis. Después de varias semanas ya estamos retomando nuestro estudio de Apocalipsis. Y nada más quiero dar un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto o habíamos estudiado en otras ocasiones. En lo último que nos quedamos, o que fue lo que vimos, nos quedamos en Apocalipsis capítulo, vimos del 8 y también vimos Apocalipsis capítulo 9. Que nos hablaba de las trompetas, ¿verdad? Hablaba sobre las trompetas y nada más quiero hacer una recapitulación breve de lo que decíamos que nos enseñaban cada una de las trompetas. Hermanos, quiero aclarar que recordemos que en el libro de Apocalipsis hay varias posturas en cuanto a la escatología, hay varias posturas. Pero por la postura que nosotros estamos estudiando, por la que estamos viendo, estamos hablando que es una carta llena de esperanza, ¿verdad? Recordemos que los hermanos estaban siendo atribulados, los hermanos estaban siendo perseguidos y ellos al estar leyendo Apocalipsis, pues prácticamente estaban encontrando esperanza en cada una de estas lecturas. Y al estar leyendo Apocalipsis se sentían totalmente identificados y identificaban por qué las cosas estaban sucediendo y cómo el Señor tiene cuidado y misericordia de cada uno de nosotros. Y decíamos que cuando el ángel el primer ángel toca la trompeta, el primero, porque decíamos que en esto de las trompetas ha habido demasiadas especulaciones en cuanto a estas cosas. Decíamos que la primera trompeta tiene un paralelismo con la plaga de fuego y de granizo que hubo en el Éxodo, ¿verdad? Y decíamos que las trompetas tienen este paralelismo con las plagas que hubo en Egipto. Entonces, la primera trompeta tiene un paralelismo con granizo y fuego, que esto nos habla de hambrunas, las hambrunas, ¿verdad? Y decíamos cómo los juicios de Dios se han estado desatando ya en la tierra, y esto decíamos entonces que la primera trompeta nos habla de hambrunas. Y veíamos después el segundo ángel y decíamos que el segundo ángel tiene paralelismo con la plaga de ranas que podían vivir fuera del agua, al decir que viene como una montaña ardiendo, y decíamos que esto tiene una referencia en cuanto a las catástrofes. Dios envía juicio sobre la tierra y aún afecta a la creación. Recuerdo que hace unos meses traían ahí en jaque al pastor Miguel Núñez, porque en una de sus predicaciones había dicho que en una de las ciudades que había habido algunas catástrofes, él decía juicio de Dios.
Y entonces algunos así de, ¿cómo se atreve a decir que juicio de Dios? Y que no es posible que diga esto, que es juicio de Dios. Pues claro, hermanos, es juicio de Dios juzgando pues a las naciones. Entonces el segundo ángel nos habla sobre catástrofes. El tercer ángel tiene un paralelismo con la primera plaga, donde se convierte el agua en sangre, la tercera trompeta. Hablábamos de ajenjo, ¿verdad? Amargura, y decíamos que esto lo identificábamos con un sufrimiento espiritual, o una amargura en las personas desobedientes, ¿no? La amargura en el corazón del hombre. Y después veíamos el cuarto ángel tocando la cuarta trompeta, y decíamos que este tiene un paralelismo con las plagas, con la plaga de las tinieblas. Y decíamos que, como dice Romanos, que Dios ha entregado a la gente en una mente reprobada, en una oscuridad de sus mentes, ¿verdad? Tinieblas en sus mentes. Y después vimos el quinto ángel y veíamos el paralelismo con las plagas de las langostas. Y esta plaga, esta quinta trompeta, decíamos que es una aflicción espiritual donde la gente desea la muerte. Hablábamos más allá de poderes diabólicos, y decíamos que nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Entonces hablábamos de esta quinta trompeta con poderes diabólicos. Y después vimos la sexta trompeta, y esta sexta trompeta hablábamos de las falsas doctrinas con el cual el mundo está siendo adoctrinado, ¿verdad? Cayendo en idolatría, esas falsas doctrinas que no buscan adorar a Dios, sino adorarse a sí mismos. Entonces, antes de que la séptima trompeta sea tocada, sea tocada, podemos ver que hay como un interludio entre la sexta y la séptima trompeta, y es donde nos lleva a Apocalipsis capítulo 10, que vamos a estudiar el día de hoy. Apocalipsis capítulo 10 es donde vamos a estudiar. Recuerden que estamos tratando de ver un capítulo por tema, entonces ya casi vamos a la mitad. Entonces, Apocalipsis capítulo 10. ¿Cómo tienen el subtítulo ahí de el ángel y el librito, verdad? Algunos le han puesto el título el librito agridulce, otros han puesto el libro amargo, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis capítulo 10, versículo del 1 al 11. Realmente es un capítulo muy cortito, ¿sale? Y lo vamos a leer. Hermanos, yo quiero que presten mucha atención en este Apocalipsis capítulo 10, porque el 10 está muy conectado al capítulo 11. Por favor, prestemos atención. Si te fijas, el sexto sello, cuando hablamos de los sellos, el sexto sello es abierto, y en ese sexto sello nos habla de las 7 trompetas. Pero otra vez, cuando suena la sexta trompeta, hay como un interludio, que es esto que vamos a ver. Tiene un paralelismo, tanto el sexto sello como las trompetas. Algunos estudiosos dicen que los sellos y las trompetas son los mismos eventos, nada más que unos vistos desde la tierra y otros vistos desde el cielo. Pero vamos a ver este interludio de lo que pasa en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, versículo del 1 al 11. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía:
sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, si nosotros quisiéramos darle un significado a cada uno de los simbolismos de Apocalipsis, terminaríamos equivocados, ya que es un libro con demasiada simbología, demasiada numerología, y recordemos que este libro es un lenguaje apocalíptico, pero este pasaje lo podríamos resumir de esta manera: entre el sonido de la 6ª y la 7ª trompeta hay un dramático interludio donde revela la misión de la iglesia. A lo que voy es de la 6ª trompeta a la 7ª es donde se ve la misión de la iglesia. Mientras suena la última trompeta, donde el Señor desatará su juicio final, ahí es donde viene la misión de la iglesia, hermanos. Ok, en Apocalipsis, ahí en el 10:1, está hablando de un ángel. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Y recuerdas que ya habíamos hablado cómo había un ángel fuerte también en otro pasaje. Y aquí nos dice, o nos empieza a describir cómo está este ángel. Dice: envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Algunas personas, algunos teólogos inclusive, creen que cuando habla aquí de este ángel se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En lo personal, hermanos, yo no creo que se esté refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya que Juan dice: vi a otro ángel, haciendo referencia al primer ángel que había visto. Entonces dice: vi a otro ángel. Pero como dice que este ángel está entre las nubes con un arco iris muy parecido a la descripción de nuestro Señor Jesucristo, se cree o se piensa que puede ser el Señor Jesucristo, pero no creo que sea el Señor Jesucristo, repito, porque Juan es muy específico al decir: vi otro ángel, ¿verdad? Recordemos que muchas veces los ángeles pues tienen una gran apariencia, que inclusive los santos tendían a adorarlos, ¿verdad? A postrarse a los ángeles, y los ángeles le dicen: no me adoren, o sea, solamente somos consiervos suyos, o sea, no necesitamos ser adorados. Pero lo que nos está diciendo aquí es que este ángel, yo no creo que sea entonces la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino nada más así como lo describe Juan, otro ángel. Y estando ahí, Juan dice en el versículo 3: y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hermanos,
¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Juan aquí? Dice, yo escuché truenos, escuché 7 truenos, y en cada uno de esos truenos dice que había algo revelado. El Señor estaba revelando algo. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que el Señor estaba revelando? No sabemos. No sabemos qué es lo que el Señor estaba revelando. El Señor estaba hablando algo que Juan lo estaba entendiendo, y cuando Juan quiere empezar a escribir, ¿qué le dice? No lo escribas. No lo escribas. Esto que estoy diciendo, no lo escribas. ¿Por qué el Señor no quiso que eso fuera escrito? No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. ¿Qué estará hablando el Señor? Quizás estaba hablando del juicio, cómo iba a ser o cuándo iba a ser totalmente destruida esta humanidad. No lo sabemos, pero lo que nos queda muy claro es que el Señor dice, no lo escribas. Pero Juan, a pesar de que se escuchaban esos truenos, era una voz, y viene muy parecido a este pasaje donde algunos, cuando el Señor Jesucristo está hablando, algunos escucharon como un trueno. La persona del Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, algunos escucharon como un trueno, pero otros sí alcanzaron a escuchar la voz de lo que Él decía. Mira, vamos a Juan capítulo 12, versículo 27 al 33. Juan 12, versículo 27 al 33. Amén. Dice, vamos a leer muchos pasajes, Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y glorificaré otra vez. Dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Hermanos, hasta ahí vemos como unos nada más escucharon como un trueno, pero otros sí entendieron la voz del Señor, lo que el Señor había hablado. Pero ¿a qué voy con esto, hermanos? A que hay cosas que al Señor no le place revelarnos. Hay muchas cosas que al Señor no le place revelarnos, y el hecho de que el Señor no nos revele esas cosas, eso no debe de angustiarnos. Eso no debe traer una angustia sobre nosotros. Solo Él sabe por qué no quiere revelarnos las cosas y por qué nos ha revelado otras cosas. Hermanos, pero los cristianos de hoy, todo lo queremos saber. Todo lo queremos saber, y lo que no está escrito hasta lo inventamos. Y caemos hasta el punto de dar una interpretación errónea. Hermanos, pero no todo está revelado. Yo no sé cómo hay personas que realmente se atreven a describir el infierno. Y hasta van y dan testimonios a las iglesias cuando la Biblia no nos ha revelado completamente cómo es ese lugar de tormentos. Pero algunos dicen, pasa a dar la testimonio a la hermana Pachita, y pasa doña Pachita y dice, pues yo estaba orando en mi cuarto, y estando orando en mi cuarto me empezó a dar olor a azufre, y ahí se fui llevada, se me apareció un ángel, porque a todos se les aparece un ángel, y con alas, cuando la Biblia dice que los ángeles ni alas tienen, pero los ángeles ahí tienen alas, y se me apareció y me llevó al infierno, y ahí me estaba esperando Jesús y me tomó de la mano. Y el infierno es como un cuerpo, tiene brazos, tiene pies, tiene cabeza, y en el brazo izquierdo estaban
los que no diezmaban. En el brazo derecho, los que usaban pantalón. Y ahí vi a Chespirito y empiezan a aventarse esas cosas, hermanos, cuando la palabra de Dios no nos ha revelado. Ni aún el paraíso está revelado del todo. Y hay personas que se atreven a hablar de una revelación cuando la palabra de Dios no es tan clara en muchas cosas. No todo lo sabemos, hermanos, de la palabra de Dios, y eso debemos reconocerlo. Hay alguno de ustedes que me llega a preguntar cosas. Oiga, pastor, ¿y usted qué cree de esto? Y hay veces que les digo, no sé. Pero usted es el pastor, debe de saber todo. No sé. Hay muchas cosas que yo no sé. Hay cosas que les digo, hay que estudiarla porque la verdad nunca lo he visto, nunca lo he estudiado de esta manera. Hermanos, por mucho tiempo, cuando el hermano Alexis, sobre todo el que más llegó aquí a la congregación, me hablaba del Apocalipsis y me decía, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué opinas del otro? Y yo le decía, no sé, pero porque no lo he estudiado. Y es algo en lo cual no me gusta enfocarme mucho, pero eso no estoy exento de que debemos de predicar todo el consejo de Dios. Y después de oírles casi 7 años Apocalipsis, pues hoy estamos aquí predicando Apocalipsis, pero porque no lo sabemos todo, hermanos. Entonces tenemos que ser muy sinceros cuando no sepamos las cosas, cuando hay cosas que no son reveladas y nosotros por querer dar una respuesta, terminamos diciendo algo que realmente la palabra de Dios no lo dice. Entonces, hermanos, repito, hay muchas personas que viven queriendo dar una interpretación de cosas que al Señor no le ha placido revelarnos. No le ha placido revelarnos. Como esto, ¿por qué el Señor no quiso que se escribieran los truenos? A lo mejor si se hubieran escrito estos 7 truenos, lo que hubiera dicho no hubiera tantas interpretaciones de Apocalipsis. A lo mejor pudiéramos dar todos en el clavo, pero al Señor así le plació y dijo, esto, Juan, esto no lo escribas. Hermanos, y aún en Apocalipsis, aunque nosotros le demos una interpretación, no lo tenemos del todo claro. No lo tenemos del todo claro. Pero a fuerzas queremos darle a todo Apocalipsis un significado. Es que aquí esto es Rusia, esto de aquí es China, esto de aquí son tanques, esto de aquí son helicópteros, es que aquí hasta en Apocalipsis está escrito, si lo lees al revés, dice Putin. ¿Ah? O sea, hermanos, no pongamos querer encontrar cosas que el Señor no le place revelarnos. No le place revelarnos. Entonces, aún el apóstol Pablo vio cosas que el Señor no le permitió que las revelara. En 2 de Corintios capítulo 12, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 4. Amén. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Por qué el apóstol Pablo no escribió una carta de todo lo que vio allá, hermanos? ¿Te imaginas? ¿Por qué no lo escribió? Porque al Señor no le plació que el apóstol Pablo revelara lo que es el paraíso. No le plació al Señor, simplemente no quiso. Hermanos,
Tengo una pregunta. Los hermanos evangélicos, cuando entramos nosotros, y vamos a llamar de diferentes denominaciones, carismáticos, pentecostales, ¿todos tenemos en común la sola escritura? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Tenemos en común la sola escritura? En teoría, exactamente, así como dijeron, en teoría. Pero no, hermanos. Tenemos la palabra profética, dice la Biblia, más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Pero, hermanos, a veces para el cristiano no es suficiente, ¿sabías? Estábamos hablando con una persona, mi esposa y yo, y le estábamos dando un consejo y le decíamos, mira, la palabra de Dios dice esto, la escritura dice, en la carta de Pablo dice, el Señor Jesús dijo, y él decía, sí, pero a mí me gustaría que el Señor me hablara a mí. A mí me gustaría no tomar una decisión basada en consejería, ni basada. A mí me gustaría que el Señor me hablara a mí me lo dijera. Esa persona no estaba aplicando sola escritura, ¿sabías? Porque ¿qué es lo que estaba esperando? Una voz de Dios audible y que le dijera, toma esta decisión. Y decía, pero es que ya algunos, aunque el Señor sí me ha hablado de algunas maneras, porque algunos hermanos han venido y me han contado que han tenido sueños acerca de mi vida. Y vuelves a lo mismo, esa no es sola escritura. Por eso nosotros tenemos sola escritura. Y lo recalcamos, es sola escritura. El hermano Manuel puede venir aquí y contarnos un buen sueño que tuvo, una gran visión que tuvo. Pero si no está respaldado bajo la sola escritura o sobre la escritura, no tenemos por qué creerlo. No tenemos por qué adoptarlo ni darle más valor a su sueño que a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, y tristemente algunas personas le dan más valor a sueños, a visiones, a lo que yo creo, a lo que yo pienso o a como yo lo veo, que a lo que dice la palabra de Dios. A lo que la palabra de Dios dice. Es que yo creo, yo pienso que esto no debe ser así. Pues no me importa tu opinión o tu creencia. Aquí lo que importa es lo que diga la palabra de Dios. Y tristemente, ¿por qué hablo esto, hermanos? Porque tristemente en muchas denominaciones llamadas cristianas o evangélicas, los pastores, los hermanos, a cada rato revelan cosas nuevas. Traigo una revelación del Señor. El Señor me reveló que dentro de 20 años mi hijo Renato será el pastor de esta iglesia. Y toda la gente, amén, gloria a Dios. Hermanos, no es así. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Dónde están reveladas las cosas? En la palabra de Dios. ¿Nosotros tenemos revelaciones nuevas? No. Nosotros somos iluminados de lo que ya está revelado. ¿Me explico? No hay revelación nueva para nosotros. Somos iluminados de lo que ya está revelado. La revelación está, pero al momento que nosotros la leemos, somos iluminados. Pero la revelación ahí estaba, aunque a nosotros en ese momento no se nos había iluminado, no nos había amanecido, pero ahí está revelada la escritura, ahí está la revelación, hermanos. ¿Y a qué me refiero con esto de revelación? A que yo no puedo decir que el Señor me ha revelado algo nuevo que no está escrito en la palabra, porque si el Señor me revelara algo, pues yo tendría que escribir mi carta de Uziel, primera de Uziel, capítulo 3, y no, ahí está revelado, no hay nada que añadirle. Entonces aquí, cuando vienen estos truenos, el Señor dice, no escribas nada, esto no lo escribas. Versículo 5.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hermanos, fíjate qué impactante y cómo las criaturas del Señor, aunque este era un ángel fuerte, era un ángel imponente, era un ángel que robaba la mirada, ¿ves cómo ese ángel lleva a las criaturas a adorar al Señor? Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. De los siglos de los siglos. O sea, la adoración no es para mí. Ni se impacten de lo grande que soy yo, ni de lo fuerte, ni de cómo beber una nube sobre el arco iris. La gloria es para el Señor. La gloria es para Dios. Hermanos, y así debemos de ser nosotros. Así debemos de ser nosotros. Cuando la mirada esté en nosotros y creamos que realmente le estamos robando la gloria a Dios, tenemos que desviar la mirada hacia el Señor. Porque es el Señor el que tiene que ser adorado, es el Señor el que tiene que ser exaltado, no nosotros. Y dice dice el versículo 10, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Esto ya se había hablado en los profetas. Por eso cuando nosotros estudiamos Apocalipsis o estudiemos Apocalipsis, no podemos quitar nuestra mirada de lo que ya hablaron los profetas, de lo que ya dijeron los profetas, porque los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos hablaban de la segunda venida, de la primera venida de Cristo, de su misión en la tierra, de su muerte y de su segunda venida. Todo eso abarcaba. Y es ahí donde a veces ha habido malas interpretaciones, cuando en muchos pasajes o en muchas profecías se nos habla de un Cristo en su primera venida, pero muchos interpretan eso como un Cristo en su segunda venida. Pero realmente nos hablaba de la primera venida. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya no tenemos que ver una profecía de antes de su venida, sino de su segunda venida. Entonces, versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, tengo una pregunta, y yo sé que saben la respuesta. ¿Era literal que Juan se estaba comiendo un librito? Algunos se han de imaginar así un librito como esos llaveritos de la Biblia. ¿Nunca tuviste un llaverito de una Biblia así de chiquita que la traías ahí y ni la podías ni leer? ¿Era literal que Juan agarró el librito y se lo comió? Pues claro que no, hermanos. Recordemos que es una literatura apocalíptica, pero nosotros estábamos en una congregación donde un joven, agarrando este pasaje, realmente arrancó la Biblia y dijo, así dice el Señor, dice, coman la palabra de Dios. Y arrancó una hoja de la Biblia y se la empezó a comer. Y el líder de jóvenes, en lugar de ir a sentarlo y decirle que echaste a perder una Biblia, fue todavía y le llevó agua para que se la pudiera pasar. Hermanos, no les estoy mintiendo, es real.
Es real. Desperdició una Biblia, imagínate nomás, desperdició una Biblia. Así nos manda el Señor a comer su palabra, decía. ¿Sabes dónde está Él ahora? Con los judíos mesiánicos. Allá anda, con los judíos mesiánicos. Hermanos, claro que no era algo literal lo que le estaba diciendo, o estaba comiendo un libro. Pero Ezequiel y Jeremías, de esta misma manera, que el apóstol Juan, de esta misma manera, el Señor ya les había hablado a Ezequiel y a Jeremías sobre comer un libro. El Señor los estaba confirmando como profetas, que ellos hablarían la palabra de Dios. Al decir, come este libro, era una confirmación de que ellos serían quienes proclamarían la palabra de Dios. Pues ¿cómo dice la palabra, cómo van a conocer si no hay quien les predique? Hermanos, y si tú no lees la Biblia, si tú no escudriñas la Biblia, ¿cómo vas a predicar el Evangelio? Pues no lo vas a saber predicar. No lo vas a saber predicar porque no lees, no escudriñas, no estudias. ¿Cómo vas a predicar el Evangelio si no lo sabes? No lo sabes. Yo te he dicho, cuando el Señor el Señor salvó mi vida, el domingo en la tarde yo salí y yo iba predicando el Evangelio, pero yo no sabía del todo. ¿Y qué es lo que decía a mis amigos? Cristo cambió mi vida y Cristo quiere cambiar tu vida. Era lo único que le decía, Cristo cambió mi vida y Cristo quiere cambiar tu vida. Nunca había leído la Biblia. O sea, no la había leído, no sabía más que predicar. Hermanos, Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Ezequiel capítulo 3, versículo del 1 al 3. Amén. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Ves? Que tiene un paralelismo con lo que Juan estaba haciendo allá. Tiene ese paralelismo. En Ezequiel, el Señor ya le había dicho, y con eso que era, estaba confirmando que Él sería quien profetizara o quien hablara la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice, fueron halladas tus palabras. ¿Y qué hizo Jeremías? Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, tanto Ezequiel como Jeremías comieron la palabra del Señor. Comieron la palabra del Señor. Hermanos, y es aquí donde surge esta pregunta. ¿Qué es ese librito? ¿Qué quiere decir ese librito? ¿Cuál es el significado de ese librito? Hermanos, ese librito es el mensaje del Evangelio. Es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio. El Evangelio que Juan debería de predicar. El Evangelio que el Señor mismo le había dado la encomienda ¿a quién? A sus discípulos, ¿sí o no? El Señor les dio esa encomienda a sus discípulos y era Juan quien tenía que seguirlo predicando. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20.
Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, es el mensaje del Evangelio que Juan debería de seguir predicando, y los dos testigos es el mensaje que deben proclamar, que es el que nos va a hablar Apocalipsis, el capítulo 11. Esos dos testigos deben también proclamar ese Evangelio. Deben de proclamar el Evangelio. Hermanos, pero ¿por qué el Evangelio es dulce y amargo? Fíjate lo que dice, este librito es dulce y amargo. El mensaje debe saturar la personalidad de quien lo proclama. Amargo, dulce. El mensaje trae la gracia, el amor y la misericordia. Qué dulce es, ¿no? Qué dulce es hablar de la gracia, el amor y la misericordia. Pero cuando se rechaza, trae un juicio amargo. Trae un juicio amargo. Hermanos, el librito es el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Por eso tú y yo, cuando predicamos el Evangelio, no podemos nada más presentar un mensaje dulce. ¿Por qué? Porque para las personas es todo miel, es todo bueno, pero tampoco debe ser nada más un mensaje amargo. Por eso el mensaje del Evangelio tiene que ser agridulce. Nos habla del juicio de Dios, pero la dulzura de su misericordia. Ni dulce ni amargo, debe ser agridulce. Agridulce. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 32. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Fíjate lo que dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, del mensaje agridulce. No me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Fíjate qué dulce, ¿no? Es ese mensaje. Por la fe el justo vivirá, porque la ira de Dios, viene lo amargo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, el mensaje de Dios, el evangelio de Dios es agridulce. ¿A poco no te complaces, no te es dulce cuando lo predicas, pero cuando escuchas el rechazo de las personas, es amargo? ¿Por qué? Porque sabes que viene un juicio para ellos. ¿Te imaginas a Noé, pregonero de justicia, construyendo el arca y predicando y hablándoles? El fin viene, el juicio de Dios viene, el Señor viene, complaciéndose en lo que hacía. Pero las personas rechazando el mensaje del Señor. Hermanos, mientras suena la última trompeta, por eso decía, en la sexta hay un interludio. Mientras suena la última trompeta, la iglesia sigue con la misión de predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Hermanos, creemos que el Señor ha predestinado a los suyos. El Señor sabe quiénes son salvos. El Señor ya los ha escogido antes de la fundación del mundo. Pero el Señor lo sabe, nosotros no. Nosotros debemos de predicar el evangelio, porque nosotros no sabemos quiénes son. El Señor sí, pero nosotros no. Y no podemos caer en eso que le llaman el hipercalvinismo. Como el Señor ya sabe quiénes son los salvos, como el Señor ya los ha predestinado, pues aunque yo no predique, esas personas van a ser salvas. Hermanos, si tú piensas así, quizás no eres un creyente. Quizás no has nacido de nuevo. Porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque no podemos tapar la luz y no podemos dejar de ser sal en esta tierra. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Ya estamos sobre el final. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, dice, el que en Él cree no es condenado. Qué dulce es eso. Qué dulce es eso, en el que en Él cree no es condenado. Pero viene lo amargo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Y si ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, los juicios de Dios son amargos. Los juicios de Dios son amargos.
pero la salvación de sus santos son dulces. Son dulces. Cuando predicamos el Evangelio, lo predicamos con dulzura. Pero cuando vemos, repito, el rechazo de los hombres, hay amargura. Y no que nos amarguemos contra el hombre, pero amargura porque sabemos que el juicio de Dios viene sobre ellos. Y con esto termino, hermanos. Es amargo cuando escuchamos que estábamos condenados. Eso es amargo, escuchar. Es amargo cuando escuchamos que estábamos condenados, pero es dulce cuando escuchamos, pero Dios que es rico en misericordia. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, y con este pasaje terminamos. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dile al que está a tu lado, tú también y yo también, ahí vivimos. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero viene lo dulce, pero Dios. Y es cuando dice, estos son los peros de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, no solamente Juan debió haber comido este librito, tú y yo debemos comer ese libro. Tú y yo todos los días debemos comer el libro, el Evangelio. El Evangelio. Hermanos, aun cuando tú y yo leemos la Escritura, hay cosas que son dulces, las promesas dulces, pero hay cosas que el Señor nos hace ver y son amargas, y decimos, ah caray, esto no me agrada, pero es palabra del Señor. Tanto lo dulce como lo amargo es palabra del Señor. Hermanos, hasta aquí dejamos nuestro capítulo número 10. Yo creí que iba a entrar un poquito más al 11, a ver el que sigue, pero no, hasta aquí lo vamos a dejar. Nada más antes de orar para despedirnos, los que van a ir mañana, ahí ya tienen, creo que ya se mandó en el grupo la imagen, ¿no? Allá directo, llegan directo, allá llegan directo, se llevan su comida para compartir, su cooperación. La cooperación es para pagar el local, ahí donde vamos a estar, y llévense ropa, pues no es porque los vayan a hacer correr ni nada de eso. A nadie lo obligan a entrar a los juegos, a correr y a brincar, no, eso es quien quiera, pero llévense ropa cómoda, pues ropa cómoda para que puedan estar bien, ¿sale? Y pues ya no, el sábado estudien Colosenses, porque
Al final los reúnen por mesas, por iglesia, y que vean que somos una iglesia que sí estudiamos. Colosenses. La otra vez éramos poquitos, la otra vez y sí dimos buen resultado, creo que quedamos en segundo lugar, ¿no? La hermana Cintia fue la que nos... No, en segundo nos ganó una iglesia por un punto, ya los tengo en la mira. Ya sabemos quiénes son. Nos ganaron por una respuesta, creo. Entonces, y éramos que nomás 3 familias, ¿no? Esa vez que fuimos, ustedes una, la de Darwin, y la hermana Cintia fue la que nos dio ahí y nos ayudó. Entonces,